Carl Jung se refiere a la Nigredo como sigue. Al principio resulta incomprensible que tal estado oscuro merezca especial elogio, puesto que la Nigredo se refiere por lo general a un estado de ánimo melancólico y sombrío que recuerda a la muerte y a la tumba. Mas el hecho de que la alquimia medieval no solo tenía vinculación con la mística de su tiempo, sino que representa por sí misma una forma de esa mística, nos permite traer a colación, a fin de parangonarla con la Nigredo, la obra de San Juan de la Cruz, titulada Noche Oscura del Alma. El autor concibe la noche espiritual del alma como un estado decididamente positivo, en el que la invisible y por lo tanto oscura luz divina atraviesa el alma y la purifica. Juan de la Cruz se refiere a ella, a esta etapa, como la noche que pertenece a los principiantes al tiempo que Dios los comienza a poner en el estado de contemplación, del cual también participa el espíritu. Inmediatamente después comienza Fray Juan la interpretación de la canción. El inicio es clarificador y directo. Quiere pues en suma decir el alma en esta canción que en una noche oscura, que es la privación y purgación de todos los apetitos sensuales acerca de todas las cosas exteriores al mundo, y de las que eran deleitables a su carne y también de los gustos de su voluntad, lo cual todo se hace en esta purgación del sentido, y por eso dice que salía estando ya su casa sosegada, que es la parte sensitiva, sosegados ya y dormidos los apetitos en ella, y ella en ellos, porque no se sale de las penas y angustias de los retretes de los apetitos hasta que estén amortiguados y dormidos. Y explica con posterioridad la importancia que tiene la privación y la purgación de los apetitos sensuales en las cosas exteriores del mundo. En efecto, la proyección libidinal en los objetos, es decir, la identificación inconsciente con los objetos, nos esclaviza a guiarnos y regir nuestras vidas por los sucesos y acontecimientos objetivos. Y añade el santo que se hace necesaria la purgación de los apetitos deleitables a la carne. Poco después explicita lo que quiere decir con esa privación de los apetitos sensuales y deleitables a su carne. Llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas, y enumera algunos ejemplos de cada uno de los sentidos. La oscuridad y vacuidad, a la que también hace alusión, dejan claro el sentido de estas explicaciones. La retirada del interés por los objetos del mundo tiene la intención de situar al hombre en una actitud introvertida. De esta manera, y después de un tiempo de introversión, la energía psíquica se dirige a lo inconsciente, donde aviva las imágenes primordiales que allí habitaban. Por eso dice Fray Juan, que no tratamos aquí del carecer de las cosas, porque eso no desnuda el alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es la que deja al alma libre y vacía de ellas aunque las tenga. No se trata, pues, de reprimir los apetitos, sino de cerrar el atanor herméticamente. Este movimiento de la libido ha de ser un sincero retraerse de los objetos, un romper la proyección que nos liga con ellos para crear ese estado de conciencia carente de apego por las cosas. No estamos hablando de disponer o no de bien material alguno, sino de romper esa proyección que nos identifica con ellos, hasta el punto de que nuestra vida dependa de las cosas de este mundo, y de fijar nuestra máxima atención e interés amoroso en el proceso que conduce a la unión con Dios. A continuación nos dice San Juan cuál es la causa por la que el alma ha de pasar por la oscura noche de la mortificación de los apetitos y negación de los gustos por todas las cosas. Esta causa es porque todas las afecciones que tiene el alma en las criaturas son adelante de Dios puras tinieblas, de las cuales estando el alma vestida no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí.
Esta enseñanza de San Juan adquiere especial relevancia y se hace perentoria en una época como la nuestra, en la que los hombres viven aferrados a sus posesiones. La identificación con los bienes materiales que el hombre atesora, con los conocimientos e ideas acumuladas y en general, con todo lo efímero de la existencia, ofusca su perspectiva, impidiéndole tomar conciencia de la necesidad de transformación que brota de su centro, de Dios, diría San Juan. De ahí que ante semejante desarraigo la crisis sobrevenga despojando al individuo de aquellas envolturas que le impiden entrar en contacto con su verdadera naturaleza, con el Dios que habita en él y en todas las criaturas, y él en Dios. Esto atestigua cuán necesario es para la salud psíquica del ser humano el aumento del nivel de conciencia, que permita la ruptura de la identificación con los objetos materiales, las cosas de este mundo. Con ello, la conciencia se transforma en un testigo que observa y participa del discurrir de los acontecimientos externos e internos, de los posibles conflictos, etc., pero sin identificarse con ellos, pues la identificación con los objetos conforma la actitud a los mismos y, como dice Fray Juan, la afición y asimiento que el alma tiene a la criatura iguala a la misma alma con la criatura, y cuanto mayor es la afición, tanto más la iguala y hace semejante, porque el amor hace semejanza entre lo que ama y es amado. La identificación del pasado con mirada desde el presente, sin dejarse llevar por la emocionalidad de lo que ya no es necesaria para comprender el punto de quiebre de partida de esta situación, persona o momento de nuestras vidas, que marcó nuestro comportamiento y nuestra actitud ante determinadas situaciones o eventos, incluso ante determinados tipos de personalidades y caracteres. Si identificamos con claridad qué pasó y la actitud que decidimos tomar, con las herramientas que entonces teníamos a nuestro alcance, podremos comprender el evento con objetividad, analizar qué sirve para el momento presente y qué no, y definir con las nuevas herramientas con las que contamos ahora la nueva actitud o comportamiento al que daremos paso. No podemos seguir viviendo el mismo miedo que vivimos cuando éramos pequeños, o cuando lo desconocido nos hacía presa de la inseguridad. En la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, el personaje principal, Dorian, un joven hermoso y vanidoso, que vive en la Inglaterra del siglo XIX, ve un retrato de sí mismo que lo asombra por su belleza y excelencia. De inmediato quiere permanecer joven e intacto para siempre, sin imperfecciones ni signos del paso del tiempo. Para ello hace un pacto con el diablo. Todos los signos del paso de los años y de la degeneración, hasta las marcas de su avaricia y su crueldad, aparecerían en la pintura y no en su propio rostro. Y la pintura queda oculta para que nadie la vea. Pero de tanto en tanto la curiosidad lo tienta. El joven saca el retrato de la oscuridad con cautela y le echa un vistazo, y solo descubre que el rostro de la pintura se vuelve cada vez más repugnante. Todos somos como Dorian Gray, queremos mostrar al mundo un rostro hermoso, inocente, una conducta amable y correcta, una imagen juvenil e inteligente. De esa forma, inadvertida pero inevitablemente, sacamos de nosotros mismos las cualidades que no convienen a nuestra imagen, que no aumentan nuestra autoestima ni nos permiten vivir con orgullo, sino que por el contrario nos producen vergüenza y nos hacen sentir pequeños. Arrojamos a la caverna oscura del inconsciente todos esos sentimientos que nos producen molestia: el odio, la rabia, los celos, la avaricia, la competencia, la lujuria, la vergüenza, y aquellas conductas que condena la cultura, la adicción, la pereza, la agresividad, la dependencia, creando así lo que podría llamarse el contenido de la sombra. Como el retrato de Dorian,
Esas cualidades cobran vida propia y dan origen a un gemelo invisible que vive detrás de nuestra vida, o al lado, pero nos es completamente extraño. Ese extraño, que en psicología recibe el nombre de sombra, es nosotros mismos y a la vez no lo es. Oculta nuestra conciencia. La sombra no forma parte de la imagen consciente que tenemos de nosotros mismos. Por eso sentimos que se muestra en forma abrupta, que aparece de la nada, en conductas que van desde chistes atrevidos hasta abusos abrumadores. Cuando surge, se la siente como un visitante que no es bienvenido, y nos deja avergonzados y hasta mortificados. Por ejemplo, cuando un hombre que se considera un esposo responsable y el sustento de su familia siente de pronto un deseo de libertad e independencia, es su sombra la que se expresa. Cuando una mujer que se preocupa por llevar una vida saludable ansía comer helado y siente la necesidad de salir en la oscuridad de la noche, es su sombra la que actúa. Cuando una madre que normalmente es bondadosa menosprecia a su hijo, es su sombra la que se muestra. Cuando un sacerdote piadoso sale a buscar una prostituta a un callejón, es su sombra la que emerge. En todos los casos, la persona del individuo, la máscara que muestra al mundo, se separa de la sombra, el rostro que esconde del mundo. Cuanto más profunda sea esta separación y más inconsciente la sombra, tanto más ajena la sentiremos, como un otro, un extraño que nos invade. Eso no podemos enfrentarla en nosotros mismos ni tolerarla en los demás. Esa invasión puede adoptar la forma de conductas autodestructivas como la adicción, los desórdenes alimenticios, la depresión, los trastornos de la ansiedad, los desórdenes psicosomáticos, los sentimientos graves de vergüenza o culpa, o puede asumir la forma de conductas destructivas hacia los demás como el abuso verbal, físico, sexual, infidelidades, mentiras, envidia, reproches, el robo o el engaño. En ambos casos, cuando surge, provoca dolor y crisis. Nos presenta al otro, aquel al que no puede domarse ni controlarse. Nos provoca ansiedad, irritación, enojo, insatisfacción e indignación para con nosotros mismos. Nos hace sentir inaceptables. Una mujer podría mover la cabeza en su asombro y decirse a sí misma: no puedo creer que haya tenido relaciones con ese hombre sin cuidarme. No era yo misma esa noche. O un hombre podría agachar la cabeza y decir: estaba borracho, fue el vino el que me hizo decir esas cosas terribles. No va a volver a pasar jamás. Pero ya se dio el encuentro con la sombra, y nos alarma porque produce agujeros en nuestra máscara. Despierta en nosotros reacciones irracionales y nos sentimos avergonzados, desconcertados, inaceptables, arrepentidos, y enseguida nos surge la necesidad de negar de inmediato cualquier responsabilidad por lo que hicimos o dijimos. Dicen que la mente es peligrosa, como un tigre enjaulado. Si le abren la puerta va a tener pensamientos crueles, inhumanos. También afirman que el cuerpo es salvaje, como una bestia indomable. Si se lo deja suelto hará cosas terribles, perversas y agresivas. Esas personas sostienen que necesitamos más protección contra las tentaciones de la sombra, una moral más estricta, cercos más altos. Quisieran traer del pasado los viejos fundamentalismos para escudarse de los sentimientos prohibidos, de las opciones ambiguas. Tratan de agrandar la brecha que separa el bien del mal, que divide a Jesús de su sombrío hermano Satanás, a los seguidores de Alá de los paganos, a quienes profesan su mismo culto religioso del resto de la humanidad perdida. Como desean estar del lado de Dios, se niegan a meterse en la oscuridad de sus propias almas. Pero esa negación de la sombra, tan instaurada, esa resistencia penetrante a mirarla a los ojos, está acompañada de una rara obsesión.
De la misma manera en que nos alejamos de los hechos sombríos de nuestra vida, volvemos a acercarnos más tarde por curiosidad, obligados de alguna extraña manera a tratar de entender el lado oscuro de nuestra naturaleza. Muchos de nosotros leemos novelas góticas escalofriantes con una voracidad atroz. Nos vemos forzados a visitar un entorno de crueldad, lujuria, perversión y crimen. O nos sentamos inmóviles durante horas frente a una película que describe conductas frías, vengativas, sanguinarias, que en el mundo exterior serían condenadas como inhumanas. Las convenciones del terror gótico han dado forma incluso a la prensa y los programas actuales de difusión de noticias que nos muestran en primera página a héroes villanos que llevaron una doble vida. La sombra es a la vez peligrosa y familiar, repulsiva y atractiva, grotesca y fascinante. En realidad no podemos darnos el lujo de tener esas actitudes extremas respecto de la sombra. Apartar la mirada de la bestia en señal de negación y hacer de cuenta que una postura confiada e ingenua puede protegernos de ella, allí fuera. Y tampoco podemos mirarla directamente por mucho tiempo porque nos arriesgamos a que se nos entumezca el alma. En cambio, tenemos que cultivar una actitud de respeto hacia la sombra, mirarla con honestidad, sin echarla ni dejar que nos abrume. De esta forma, un encuentro con la sombra puede convertirse en una iniciación, un llamado para recordar la complejidad multifacética de la naturaleza humana y las profundidades fecundas del alma humana. Tenemos que empezar por reconocer el lado oscuro, pero eso no es todo. Idealmente, un encuentro con la sombra puede abrir un debate sobre las cuestiones sociales más importantes e incluso traer cambios en la política social. En la mayoría de las personas, mejor dicho, quienes no tienen problemas psicológicos graves, una mayor conciencia de la sombra puede llevar a una mayor moralidad. De hecho, Carl Jung, que acuñó el término sombra, lo presentó como un asunto de moral. Sugirió que necesitamos un cambio fundamental de actitud u orientación, una metanoia, para mirarla de frente a los ojos, es decir, a nuestros ojos. El individuo que desea obtener una respuesta al problema del mal necesita en primer lugar autoconocimiento, es decir, el máximo conocimiento posible de todo su ser. Debe ser inflexible en la evaluación de sí mismo para llegar a saber cuánto bien es capaz de hacer y qué crímenes es capaz de cometer. Y debe tener cuidado de no considerar real lo primero e ilusorio lo último. Ambos forman parte de la naturaleza y es posible que los dos surjan en él, siquiera, como es deseable, vivir lejos de la autodesilusión y el autoengaño. La idea de que enfrentar lo mejor y lo peor de nuestra naturaleza es vivir una vida auténtica no es algo nuevo. Los teólogos y los filósofos de diversas tradiciones han señalado la realidad oculta de nuestra naturaleza dividida y su valor secreto. El gran psicólogo William James escribió: no hay duda de que la forma sana de pensar no es adecuada como doctrina filosófica, porque los hechos malos que se niega rotundamente a explicar forman una parte legítima de la realidad y después de todo tal vez sean la mejor clave para hallar la significación de la vida y posiblemente lo único que nos abre los ojos a los niveles de verdad más profundos. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn lo expresó con palabras muy bellas. Ojalá fuera posible decir que existen malas personas en algún lugar que cometen actos malvados con perfidia, y solo hay que separarlos del resto de nosotros y destruirlos. Pero lo cierto es que la línea que divide el bien del mal corre por el medio del corazón de todo ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir parte de su propio corazón? En el transcurso de la historia humana, muchos hombres y mujeres sabios
han entendido la vieja parábola sufí de ese individuo que busca una llave debajo del farol porque allí es donde hay luz. Pero no es allí donde cayó la llave, que está en la oscuridad. Explorar la oscuridad o vivir con conciencia de la sombra no es un camino fácil. Es una ruta con baches y sin dirección clara. Para vivir con conciencia de la sombra seguimos, más bien, los desvíos. Pasamos justo por donde están los baches y caminamos a tientas por pasillos oscuros y callejones del pasado sin salida. Buscamos la llave por lugares donde es difícil encontrarla. El trabajo con la sombra nos pide que vayamos en esa dirección. Nos pide que dejemos de culpar a los demás. Nos pide que asumamos la responsabilidad. Nos pide que avancemos con lentitud. Nos pide que profundicemos la capacidad de conciencia. Nos pide que mantengamos una paradoja. Nos pide que abramos el corazón. Nos pide que sacrifiquemos nuestros ideales de perfección. Nos pide que vivamos el misterio. Es mejor ver a la sombra como un misterio, no como un problema que hay que resolver o una enfermedad que debe curarse. Cuando llegue el otro, honra esa parte de ti mismo como a un invitado. Entonces tal vez descubras que trae regalos. Quizá te des cuenta de que el trabajo con la sombra en realidad es un trabajo con el alma. Cuando descuidamos el trabajo con la sombra, el alma se siente seca, frágil, como un envase vacío. Es entonces cuando caemos en la depresión, en lugar de comenzar una incursión provechosa. Cuando rechazamos el trabajo con la sombra, el alma se siente desterrada, exiliada de su hábitat en la espesura de la naturaleza, en las noches tranquilas del amor o en los objetos sagrados del arte. Es entonces cuando sufrimos de ansiedad y soledad. No encontramos un sentido del lugar, ni el misterio del amado, ni la belleza de las cosas. Pero cuando practicamos el trabajo con la sombra, el alma se experimenta completa, llena, saciada. Cuando invitamos al trabajo con la sombra a que entre en nuestra vida, el alma se siente bien recibida, se percibe despierta a la pasión, con vida en los jardines, con conciencia de las cosas sagradas. Si no trabajamos con la sombra, el saboteador interno nos llevará a repetir viejos modelos una y otra vez. Podemos adoptar estrategias de adaptación que nos permiten sobrevivir a circunstancias horribles, pero no sanamos. Las adaptaciones de ayer se convierten en los enemigos de hoy. Cuando aparece la sombra otra vez, entonces quizá nos damos cuenta de que nuestros viejos modelos ya no sirven. Al igual que la bella durmiente en su cajón de cristal, tal vez nos levantamos como de un sueño profundo y empezamos a reunir las herramientas que necesitamos para permanecer despiertos por periodos más largos. Inconscientemente, nuestros padres quieren crearnos a su propia imagen y nosotros como hijos queremos que funcione ese proceso de identificación. Sin embargo, generalmente la reacción de un padre hacia un hijo no satisface la imagen ideal que éste tiene de aquel, aun con las mejores intenciones. Con el mayor esfuerzo moral por educar, apoyar y reflejar la naturaleza auténtica del hijo, el padre fracasa. Se produce una traición inevitable y se rompe el ideal del hijo, lo que inicia al niño o la niña en la sombra de ese padre. A medida que el niño se encuentra con la sombra de ese padre o madre y sigue tratando de ser aceptable mediante la represión de sentimientos y conductas inaceptables, rechaza los aspectos auténticos de sí mismo, por lo que repite la traición interna y forma su ego y su sombra propios. Así es como se transforma psicológicamente en adulto otro niño humano. No obstante, esa pérdida de la inocencia no es un mal simple, obvio ni evitable.
No nos referimos aquí al acto insensible de un padre cruel que abusa física o sexualmente de su hijo, sino al momento sutil e inevitable en la vida de un hijo, o más precisamente la serie de momentos en que un padre se aleja, se ocupa de otras necesidades urgentes o da un mensaje inconsciente y no intencionado. Es imposible mantener la inocencia de un niño según un parámetro de paternidad perfecta. Es decir, un padre no puede satisfacer en todo momento el deseo de amor y seguridad de su hijo ni sus necesidades de reflejo. No hay forma de que el padre que ya recibió heridas en el alma no falle. Desde el punto de vista del alma del niño, la traición es inevitable y los padres son los instrumentos que la ejecutan. James Hillman, psicólogo del arquetipo, señala que puede considerarse esa traición como un punto de inflexión necesario para que el niño pase de un estado infantil de confianza ingenua a una conciencia de la complejidad de todo ser humano que incluye el lado oscuro. Cuando un padre, hombre, traiciona a un hijo varón, por ejemplo, al divorciarse de la madre de éste, al perder el dinero de la familia en alguna apuesta, o al caer en una depresión, el muchacho se enfrenta con una imagen endiosada e idealizada de un hombre mayor y a la vez de un ser humano limitado y desnudo, que de alguna manera no es digno de confianza. Si como adultos anhelamos entablar relaciones que no se vean teñidas de desilusiones, dice Hillman, nunca vamos a salir del estado de niños inocentes. Ese estado al que él llama la confianza original lleva las semillas de la traición. Así como la fe contiene duda en su naturaleza o un tabú implica la posibilidad de transgresión, la confianza original también activa su opuesto, la traición. En esos momentos volvemos a experimentar la pérdida de la gracia. Pasamos de la fusión a la separación, de la inocencia al conocimiento. Entonces nuestros padres, en cuanto traidores nuestros, actúan también como agentes de la toma de conciencia. No decimos esto como una excusa de la tiranía del abuso ni para minimizar el dolor de la herida, sino para profundizar las nociones de la relación padre-hijo. A pesar de que suponemos que la traición es mala, que deseamos profundamente vivir sin que se nos hiera, la traición tiene el potencial secreto de abrirnos a algo más amplio. Así vemos que encierra más que la psicología personal. Es una puerta a una realidad arquetípica y tal vez decisiva. En quienes nos traicionan reconocemos nuestra capacidad para traicionar. De esa forma se unen el traidor y el traicionado en una alianza de opuestos. El otro que lleva la sombra se convierte entonces en un vehículo de los dioses y nos exige una ambivalencia más rica, una capacidad para amar y odiar. Entonces, recuperar la paternidad y maternidad para con uno mismo nos permitirá diferenciar nuestra identidad de la de nuestros padres, de las voces de nuestros padres que resuenan en nuestro interior y de las influencias culturales y arquetípicas más amplias. Solo entonces es posible asegurarse a uno mismo, en tanto adulto, las cualidades esenciales y los sentimientos auténticos que quizá perdimos de niños y que van a alimentarnos el alma. A medida que vamos creciendo y nos sentimos atraídos por amantes y amigos, el padre y la madre de uno, ya interiorizados como personajes en nuestro interior, siguen teniendo un voto sobre nuestras elecciones. Algunas mujeres buscan en otros hombres a su padre, en una búsqueda permanente del que se fue. Otras buscan hombres con características opuestas a las de su padre, las cualidades de la sombra, porque incluso sin darse cuenta, están decididas a no recrear la relación original padre-hija. De igual forma, algunos hombres buscan en otras mujeres a su madre, en una búsqueda constante del amor y la adoración incondicionales que no tuvieron de niños. Otros buscan mujeres con las características de su madre, de la sombra,
con la esperanza de hallar una calidad distinta de amor femenino. Un individuo que ansía el amor persigue al otro. La persona que ansía estar separado huye. Hay muy poco contacto auténtico entre ellos. Si se encuentran para pasar tiempo juntos, el primero busca intimidad, mientras el otro mantiene una distancia. En generaciones pasadas, con frecuencia, esa dinámica se daba según el género, femenino o masculino. El varón buscaba a la mujer que ponía el límite. Pero hoy en día no existe más esa distinción. Algunas mujeres buscan con agresividad al varón. Algunos hombres, a su vez, huyen despavoridos del compromiso.